Un hombre pobre, cuya fe se había secado como la tierra bajo el sol, descubrió de la forma más dolorosa que la mayor bendición que podía recibir no era la riqueza, sino la prueba. Él pensó que lo había perdido todo cuando su única posesión, la fuente de su vida, cayó enferma. Se arrodilló, pero no para orar, sino para maldecir su destino. Sin embargo, un acto de amor y sacrificio puro ofrecido por su hija de solo 7 años desató un milagro silencioso que transformó no solo su ganado, sino la sequía de su propio corazón. Elías creyó que dependía de una vaca, pero Dios le estaba enseñando a depender de la humildad. Quédate hasta el final porque la verdadera recompensa de la fe siempre llega de la manera más inesperada. En un valle remoto, donde el viento olía a tierra seca y a la promesa incumplida de la lluvia, vivía don Elías junto a su esposa Elena y su pequeña hija, María. No eran ricos, ni mucho menos. Su casa era una humilde construcción de adobe que se aferraba a la ladera de una colina como una hoja seca a un árbol. El día a día era una lucha constante, una negociación diaria con el hambre y la escasez. Pero tenían a Flor. Flor no era solo una vaca, era la columna vertebral de la existencia de la familia. Su leche, espesa y tibia, no solo alimentaba a María y les daba energía, sino que también era el pequeño capital que Elena vendía en el pueblo vecino, a 2 horas de camino. Cada gota de leche se convertía en harina, en sal, en un poco de aceite para la lámpara. Por eso Elías la miraba con una mezcla de orgullo y profunda dependencia. Él la alimentaba con el pasto escaso que cosechaba y la cuidaba con un celo casi paternal. Elías era un hombre de fe, de esas personas que acuden a la iglesia con la cabeza alta, esperando que sus plegarias se traduzcan inmediatamente en prosperidad. Le gustaba citar pasajes sobre la abundancia, pero en el fondo su fe era condicional. Su corazón albergaba un secreto, la soberbia de creer que su duro trabajo y su asistencia a la iglesia le daban derecho a la bendición. Mientras Flor diera leche, su fe era fuerte. Si la leche se acababa, su fe se resquebrajaba. Era finales del verano. Los días eran largos y el sol caía sobre el valle con una furia implacable, agrietando la tierra. El cielo estaba de un azul implacable, sin una sola nube que diera esperanza. El ambiente estaba cargado de un calor opresivo, y solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el sonido seco de las pisadas en el polvo. Elías notó los primeros signos de la tragedia con una punzada fría en el pecho. Flor, que siempre había sido robusta y vivaz, comenzó a moverse con lentitud. Su respiración se volvió pesada, como un fuelle oxidado. Una mañana, cuando Elías fue a ordeñarla, no encontró su habitual saludo enérgico. La vaca estaba acostada en el suelo del establo, un cobertizo de madera débil, y sus ojos, generalmente brillantes, estaban velados por una niebla de dolor. «Flor, mi niña, ¿qué te pasa?», susurró Elías, sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. La ubre, que normalmente desbordaba de leche, estaba flácida y tibia. Apenas pudo sacar unas pocas gotas blanquecinas. Nada que se pareciera a la abundante cosecha de días anteriores. Elena se acercó, sus manos nerviosas tocando el lomo del animal. «Elías, está caliente, tiene fiebre. Elías, si le pasa algo». Su voz se cortó, incapaz de pronunciar la palabra miseria. La casa se sumió en una atmósfera de luto anticipado. Las oraciones que antes salían de los labios de Elías como peticiones de bendición, ahora eran ruegos desesperados, casi exigencias. Buscó por todo el pueblo, visitando los pocos vecinos que sabían algo de animales, pero nadie pudo ayudar. El remedio de hierbas que le dieron no surtió efecto. A medida que pasaban los días, Flor se debilitaba, dejó de comer. Su mugido, antes potente, se convirtió en un gemido lastimero. Elías se sentaba junto a ella por las noches, sintiendo la soledad absoluta de su situación. Su esposa y su hija dormían, pero él permanecía despierto, con los ojos fijos en la oscuridad, contemplando el abismo de la pobreza que se abría a sus pies.
En su mente, la fe que él tanto había alardeado comenzó a tambalearse. ¿Por qué, Señor? Yo trabajo, yo voy a la iglesia, yo no hago mal a nadie. ¿Por qué me quitas lo único que tengo?, se preguntaba con una rabia sorda. Su soberbia no le permitía ver que la prueba no era un castigo, sino una oportunidad para purificar su alma. Él solo veía la injusticia. Mientras tanto, la pequeña María, que lo observaba todo con la inocencia profunda de un niño, no entendía de teología ni de escasez, solo de amor. Ella amaba a Flor, y el dolor de la vaca era su propio dolor. A diferencia de su padre, María no rezaba para pedir, ella rezaba para ofrecer. Una tarde, Elena regresó del pueblo con el rostro desencajado. «Elías, el dinero se acabó. Solo pude comprar este pequeño pedazo de pan. No hay más. Si Flor no se recupera, no tenemos nada». Elías no pudo responder. Salió de la casa, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Caminó sin rumbo hasta un pequeño promontorio desde donde se veía el valle. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Un espectáculo de belleza que parecía burlarse de su dolor interno. «Señor», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas de frustración, «si esta es tu voluntad, entonces no entiendo nada. Mi fe ha sido en vano». La semilla de la amargura había comenzado a crecer en su corazón. Regresó a la casa, donde el silencio era tan pesado que casi se podía tocar. María estaba sentada en un rincón, acurrucada, sosteniendo algo en sus manos. Era su tesoro más preciado, una muñeca de trapo, cosida por su madre, con botones por ojos y lana deshilachada por cabello. Era la única cosa que poseía. Elías la miró sin verla realmente, demasiado absorto en su propio resentimiento. Se acostó en su jergón, sin cenar, intentando conciliar el sueño, pero las imágenes de Flor, flaca y moribunda, no se lo permitían. Oyó un suave movimiento en la noche. No le dio importancia, asumiendo que era María que se había despertado. Pero no era solo un movimiento. María se había levantado con una determinación inusual en una niña de su edad. Salió en puntas de pie de la casa y se dirigió al cobertizo. La luna, una media luna plateada, iluminaba el polvo del suelo y el rostro serio de la niña. Se arrodilló junto a Flor. El animal apenas reaccionó. El calor que emanaba de su cuerpo era alarmante. María acarició el hocico de la vaca con sus pequeños dedos, sintiendo la piel reseca. «Florcita», susurró, su voz apenas un hilo. «No te vayas. Papá y mamá están muy tristes, y yo te quiero mucho». Luego, con una solemnidad que imitaba las ceremonias que había visto en la iglesia, levantó su muñeca, la muñeca de trapo, con su vestido gastado y su sonrisa de hilo torcida. «Mira», dijo, mostrándole el juguete a la vaca, «es mi Pili. Es lo que más quiero, pero tú eres más importante. Si te pones bien, yo te la regalo. No importa si ya no tengo muñeca, si tú te sanas». ¿Trato? Cerró los ojos, y en un acto de fe ciega y profunda humildad, dejó a Pili entre la paja, justo al lado de la cabeza de Flor. Luego, con sus manos unidas y la mirada levantada hacia la negrura del techo, musitó la oración más pura que jamás se había rezado en esa casa. «Diosito, yo sé que Pili no es mucho, pero es todo lo que tengo. Cámbiame a Pili por la salud de Flor, por favor. Amén». Regresó a la cama, sintiendo un vacío en sus manos, pero una extraña paz en su corazón. Ella había dado su todo, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, Elías se despertó sintiendo el mismo peso de la desesperación. Se levantó pesadamente y se dirigió al establo, esperando encontrar lo peor. Abrió la puerta y la luz del amanecer se filtró, revelando la figura de Flor. La vaca seguía en el suelo, pero había algo diferente. Su respiración ya no era un jadeo, sino un ritmo suave y constante. Cuando Elías se acercó, Flor levantó la cabeza y, por primera vez en días, hizo un intento por levantarse. No lo logró por completo, pero su mirada había recuperado un destello. Y lo más sorprendente
estaba mordisqueando débilmente unos tallos de pasto seco que Elías había dejado cerca. Elías se arrodilló, no creyendo lo que veía en sus ojos. ¿Había sido el remedio de la noche anterior? ¿Había sido el destino? Su mente racional luchaba por encontrar una explicación científica. Al mismo tiempo, María, que había seguido a su padre, se dirigió al rincón y vio a Pili, la muñeca de trapo, justo donde la había dejado. Se acercó y la recogió, dándose cuenta de que el trato había sido aceptado. Flor estaba mejorando. Su pequeño sacrificio había sido escuchado. En los días que siguieron, la recuperación de Flor fue lenta pero innegable. La leche comenzó a regresar, gota a gota al principio y luego en un chorro constante. La vida regresaba a la casa. Elías se sentía aliviado, pero su corazón seguía endurecido. Él atribuía la mejoría a la resistencia del animal y a la casualidad, evitando el tema de la fe. ¿Estás disfrutando de esta historia? Si es así, escribe en los comentarios la frase "Todo pasa con un propósito". De esa forma sabré que estás conectado con el mensaje. Y escucha esto. La gran mayoría de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Si eres parte de ese grupo, te invito a hacerlo ahora mismo. Es gratis y así podrás seguir recibiendo más historias que inspiran. Sigamos con la historia. Una mañana, mientras Elías pastoreaba a Flor, que ya caminaba con más firmeza, por el borde del camino polvoriento, escuchó el sonido de un motor acercándose. Era un vehículo robusto, de esos que rara vez se veían en ese valle olvidado. De él descendió un hombre con ropas de trabajo, pero limpias, y un aire de conocimiento en sus ojos. El hombre, de nombre Don Samuel, no buscaba nada en particular, solo había tomado ese camino como un atajo. Vio a Elías, vio a la vaca y vio a la tierra a su alrededor. Se acercó con una sonrisa amable. «Buenos días, amigo. Bonito ejemplar», dijo Samuel señalando a Flor, aunque parece que ha pasado una mala racha. Elías, siempre desconfiado de los forasteros, asintió con un gruñido. «Soy ingeniero agrónomo», continuó Samuel sin inmutarse por la frialdad de Elías. «Estudio la mejora de pastizales. Y veo su tierra. Elías, esta tierra está muerta. Usted vive en el desierto, esperando que su vaca le dé un mar». El comentario tocó la fibra más sensible de Elías. «Hacemos lo que podemos, señor. Dios sabe por qué nos puso aquí». Samuel sonrió, pero su sonrisa era de comprensión, no de burla. «Dios nos pone en la tierra, Elías, pero nos da las manos y la mente para trabajarla. Mire, vi su casa y vi a su pequeña. Se acercó a mí hace un rato mientras daba unas vueltas, buscando dónde tomar agua. Me mostró una muñeca de trapo y me preguntó si yo sabía dónde estaba Dios. Le dije que estaba en todas partes». Elías sintió un nudo en la garganta. María. Y me contó sobre su vaca. La niña dijo que la vaca se curó porque ella hizo un cambio con Dios. Ella me mostró su muñeca. Yo vi algo en los ojos de esa niña, una pureza que no se ve a menudo, una fe simple, pero poderosa. Y entonces miré a mi alrededor y entendí. Elías, la fe no es esperar que Dios cambie las reglas de la naturaleza por usted, sino que Él le envíe la herramienta y la bendición para que usted cambie su propia naturaleza y la de su tierra. Samuel hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Elías, que ya estaban humedecidos. «Necesito personal para un proyecto en el valle contiguo, un pastizal experimental. El trabajo es sencillo: plantar, regar, cuidar. Y le voy a dar una cosa más. Tengo semillas de pasto resistente a la sequía. No le pido dinero, solo que me deje ayudarlo a sembrarlas en esa colina estéril. Si usted cuida la tierra con la misma fe que su hija cuidó a su vaca, nunca más le faltará el alimento ni a usted ni a Flor». Elías se quedó sin habla. No era una limosna, era una oportunidad, un trabajo digno y el conocimiento para dejar de depender de la casualidad y empezar a depender del esfuerzo bendecido. El milagro no había sido que Flor se sanara mágicamente, sino que su hija, con su acto de amor y desapego, había abierto la puerta a una intervención humana, a la recompensa que Dios canalizó a través de un extraño. Elías se dio cuenta de que su fe superficial se había enfocado en el animal, mientras que la fe de su hija se había enfocado en el poder del sacrificio.
Elías extendió una mano temblorosa y apretó la de Samuel. La textura de la mano del ingeniero era fuerte y trabajadora. En ese momento, Elías no solo estaba aceptando un trabajo o unas semillas, estaba aceptando la humildad. Estaba reconociendo que Dios no le había quitado a Flor por castigo, sino para forzarlo a mirar más allá de la vaca. Lo que él consideraba su mayor posesión era, en realidad, una cárcel que lo mantenía atado a una fe limitada. Cuando Elías regresa a casa esa tarde, no habló de la vaca. Le contó a Elena sobre Samuel, sobre el proyecto y sobre las semillas. Elena lloró, pero no de tristeza, sino de un alivio profundo y una comprensión silenciosa. «María», llamó Elías, su voz grave pero suave. La niña se acercó, sosteniendo todavía a Pili. «Hija, gracias», dijo Elías, arrodillándose para estar a su altura. «Gracias por tu fe. Papá aprendió una lección muy grande. Flor se puso bien porque tú la amaste más que a tu muñeca». María sonrió. Una sonrisa de sabiduría ancestral. La familia se puso a trabajar de inmediato. Elías trabajó para Samuel, ganando un salario que les permitió comer bien por primera vez en mucho tiempo. Y cada tarde, al regresar, trabajaba con Elena y María en su propia colina. Samuel les había dado la técnica para regar con menos agua, para nutrir la tierra seca con lo poco que tenían. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el pasto resistente de Samuel comenzó a germinar. La colina de Elías, antes marrón y polvorienta, comenzó a adquirir un tono verde esperanza. Flor, que se había curado, ahora pastaba en un campo de verdad. Ya no era solo una vaca, era el símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva fe. Elías comprendió que la soberbia era su peor enemigo. La soberbia de creer que su prosperidad dependía de un solo animal, de su propio esfuerzo, y que Dios estaba obligado a bendecirlo por sus méritos. La humildad de su hija le había enseñado que la vida es una red de favores y oportunidades, que la bendición a menudo viene disfrazada de prueba, y que la recompensa no cae del cielo, sino que llega a través de manos humanas. La vida de don Elías es una parábola silenciosa para todos nosotros. ¿Con cuánta frecuencia atamos nuestra fe y nuestra felicidad a una sola posesión, a un solo trabajo, a una sola fuente de ingreso? Llamamos a eso nuestra vaca, nuestra única tabla de salvación. Y cuando esa vaca enferma o se va, sentimos que Dios nos ha abandonado. Olvidamos que el Señor a veces permite que nuestra única posesión material se debilite, no para hacernos sufrir, sino para liberarnos de la dependencia y forzarnos a mirar la abundancia que tenemos a nuestro alrededor y, sobre todo, la riqueza interna de nuestra familia y de nuestra comunidad. La prueba de Elías no era si Flor iba a sobrevivir, sino si su corazón iba a permanecer abierto a la humildad y a la gratitud. El milagro de la vaca no fue la curación, sino el ingeniero Samuel que llegó al día siguiente. No esperes que la bendición caiga del cielo en forma de magia. Ella casi siempre llega en forma de una oportunidad, de un encuentro casual o del corazón puro de alguien que te ama, lista para ser trabajada con manos y mentes renovadas. La fe verdadera es aquella que florece, incluso cuando la tierra que pisamos parece estéril. Si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.